Bien, buenos días. En este vídeo, siguiendo con la revisión de todas las preguntas que se pueden incluir dentro de un cuestionario de Google, os voy a contar dos tipos de preguntas que son las preguntas de ensayo y la pregunta de arrastrar y soltar. A priori no son dos preguntas que puedan dar mucho juego, pero van a tener su importancia, como vamos a ver, sobre todo la primera desde el punto de vista matemático, ¿vale? Como siempre, vamos a ver algunos ejemplos y después os cuento qué habría que hacer para hacer una pregunta de este tipo, ¿vale? Nos vamos a la pregunta de ensayo de ejemplo 1 y le vamos a dar a vista previa. La principal limitación que tienen las preguntas de ensayo es que no son autoevaluables, lo cual significa que si son incluidas dentro de un cuestionario de Moodle, a posteriori el profesor tendría que ir, revisar la respuesta de cada uno de los alumnos y evaluarla manualmente, ¿vale? Esa es la limitación que tiene. La ventaja, la que vamos a ver con el primer ejemplo. Si vemos la primera pregunta, el alumno lo que tiene que hacer es calcular la siguiente integral y responder. Y esta es la ventaja que tiene esta pregunta. Es la única de las que se pueden plantear utilizando el Moodle que permite al alumno responder con fórmulas matemáticas, puesto que permite en la respuesta insertar una ecuación utilizando MathType. En este caso, el alumno haría su integral y la respuesta pues tendría que ser 3 veces el logaritmo neperiano del valor absoluto de x menos 2 y como siempre más cualquier constante. El alumno le daría aceptar, le daría enviar y terminar y esta sería la respuesta. El problema es que después el profesor a mano tendría que ver la respuesta del alumno y en este caso ponerle el punto correspondiente porque la tendría bien. ¿Cómo se realiza o cómo se efectúa una pregunta ensayo? Muy fácil. Nos vamos al editor con este ejemplo 1 y como siempre ponemos en la parte de arriba, como le hemos llamado, pregunta, ensayo, ejemplo, posteriormente ponemos el enunciado de la pregunta, la puntuación por defecto y lo único importante es aquí donde tenemos que especificar el tipo de respuesta que se acepta. En mi caso voy a permitir utilizar el editor HTML para que se pueda utilizar MathType, se podría utilizar editor HTML con selector de archivos, textos sin formato e incluso sin texto como veremos en algunas de las que siguen. ¿Tamaño de la caja de entrada? Por 5 líneas, con eso es suficiente en mi caso. ¿Permitir archivos adjuntos? No, no se permiten archivos adjuntos. Y esto sería todo. Os voy a contar ahora un segundo tipo de pregunta. Primero la vemos y luego vemos cómo se haría. Pregunta de ensayo, ejemplo 2, que va a ser pues en esencia totalmente diferente a la anterior. Le damos a la vista previa y fijaros que aquí lo que me saca es que mediante un mensaje de voz tengo que enunciar la interpretación geométrica de la derivada de una función en un cierto valor x igual a. ¿Qué tiene que hacer el alumno? Pues mediante un mensaje de voz que tiene que ubicar aquí, tiene que responder a la pregunta. Muy bien. En este caso el alumno pues tendría que buscar la grabadora de voz, esto hay que enseñárselo previamente a ellos, la grabadora de voz es lo que yo voy a utilizar, selecciono la grabadora de voz y voy a responder a la pregunta, ¿vale? Le doy aquí y respondo. La derivada de una función en un cierto valor x igual a representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto asociado con x igual a a. Vale, esa sería la respuesta. Y voy a responder. Para ello me voy aquí donde ponen los 3 puntitos de aquí abajo, abrir la ubicación del archivo. A este archivo le podríamos cambiar el nombre, pero lo que hago yo es ubicarlo ahí. Una vez que ya lo tengo ahí ubicado, le vamos a guardar y le damos a cerrar vista previa. Le damos a enviar y terminar y automáticamente esa habría sido la respuesta del alumno. Esto es lo que el profesor vería cuando corrige la pregunta, ¿vale? Si le daríamos aquí, pues lo escucharíamos, lógicamente, ¿vale? Se descarga, le damos aquí, vamos a escuchar lo que antes hemos grabado. La derivada de una función en un cierto valor x igual a representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto asociado con x igual a. Vale, el profesor lo escucharía y le pondría la calificación correspondiente. Vamos a cerrar todo esto y os voy a enseñar qué hay que hacer para realizar una pregunta de ese tipo. Pregunta de ensayo, ejemplo 2. Le damos a editar y en este caso, pues a diferencia del anterior, bueno, esto sería exactamente igual, esto es el encabezado de la pregunta
Y la diferencia es que aquí en formato de la respuesta, fijaros que le hemos puesto de sin texto. ¿Requerir texto? Nada, si sale sin texto no dice nada. ¿Permitir archivos adjuntos? Sí. ¿Cuántos archivos adjuntos? Pues uno. Solamente se permite que más de un archivo adjunto. Se requiere un archivo y el tipo, que esto se elige mediante estas opciones. Bueno, aquí salen todos los tipos de archivos que hay muchísimos como veis. Pues yo tengo seleccionada la opción de, como veis, un archivo de audio. Y así de fácil sería. Y vamos a ver una tercera en la cual el alumno lo que tiene que enviar es un archivo. Vamos a ver dónde la tengo. La pregunta de ensayo, ejemplo 2, no la tenemos hecha, pero sería fácil de hacer. Lo único sería elegir pues un formato de archivo. Vale, esas son las ventajas que tiene la pregunta de ensayo desde el punto de vista matemático, es que permite que el alumno edite fórmulas, y la desventaja es que es una pregunta que no es autoevaluable, con lo cual el profesor pues tendría que corregirlas posteriormente a mano. Y voy a contar ahora la pregunta de arrastrar y soltar. Tengo aquí hecho dos ejemplos, vamos a ver uno de ellos, pregunta de arrastrar y soltar 1, pues para que lo veáis, en qué consiste. Bueno, te da una gráfica y te dice que dada la gráfica que se adjunta, arrastra para indicar los valores de la X en los que la función presenta el tipo de discontinuidad que se indica. ¿Dónde tiene una discontinuidad asintótica? Pues lo que tengo que hacer es ubicarlo sobre el valor de la X correspondiente, que en este caso sería, pues como veis, en el -1. Con el circulito pillo el -1. ¿Dónde tiene una discontinuidad evitable? Pues la discontinuidad evitable la tiene en el 5. ¿Y dónde tiene una discontinuidad de salto finito? Pues la discontinuidad de salto finito la tiene en el 2. ¿Vale? Se trata de ir arrastrando, enviar y terminar. Y en este caso pues la puntuación que he obtenido es evidentemente un 1. Si tuviésemos a comenzar de nuevo, vamos a suponer que solamente voy a hacer bien en este caso la asintótica, vamos a suponer que me voy al 5, dijese que ahí tiene asintótica, la evitable que me voy al -1 y la única que voy a hacer bien es la de salto finito que me voy al 2. Si le doy a enviar y terminar, pues en este caso evidentemente solamente tengo un tercio de la nota, 0,33. Así de fácil. ¿Cómo se hace una pregunta de arrastrar y soltar? Pues es un poco laboriosa, sinceramente, pero lo voy a contar. Nos vamos aquí. La prueba de arrastrar y soltar 1. Este sería el encabezado de la pregunta. Y aquí lo que aparece es la gráfica que yo he utilizado. Que esta gráfica pues se hace como ya os conté anteriormente, seleccionando un archivo y ubicándolo en esta posición. ¿Vale? Muy bien, aquí lo que me pone es la gráfica, esta sería la gráfica y fijaros que si yo me pongo en una determinada posición me dice el valor de la X y el valor de la Y correspondiente. Esto tiene su importancia como veréis luego, ¿vale? Valor de la X y valor de la Y correspondiente, me lo va poniendo ahí. Después me aparecen los marcadores, que yo en este caso voy a utilizar 3, que son asintótica, evitable, salto finito, podría poner después aquí máximo relativo, mínimo relativo, punto de inflexión, en fin, todos los marcadores que el alumno tendría que ubicar en una posición determinada, ¿vale? Posteriormente, lo que tengo que hacer es donde lo tengo que dejar de caer. Por ejemplo, la asintótica lo tengo que dejar de caer ¿en qué ubicación? Pues si me voy a la asintótica, el alumno tendría que dejar de caer en esta ubicación. Fijaros que la X vale 300 y la Y vale 297. Fijaros ahí, la asintótica, la X vale 285 y la Y vale 314. Esto es lo que tengo que mover, ¿vale? Entonces la asintótica vale 303, 295. Pues eso es lo que tengo que poner aquí. Aquí tengo puesta que la asintótica está en la posición 260, 294 y con radio 10. La evitable en la 447, 296. Ahí es donde está la evitable. La 447 más o menos, 296. Esto es más o menos, ¿vale? Lo que te deja después es una holgura. Pongo un círculo alrededor. Y así es como lo tengo que ir haciendo. Tengo que ir poniendo la ubicación y después esto que aparece aquí es el radio. Es decir, que yo en realidad lo que determino es un círculo en el cual tengo que colocar el cartelito, con cierta tolerancia evidentemente, no tiene que ser la ubicación exacta. Este tipo de preguntas dan bastante juego, pues yo creo que pues todo lo que tenga que ver con geografía, de mapas, de ponme la capital de estos países, en fin, tengo hecho, vamos a ver si lo veo, arrastrar y soltar 2, sí, esta, tengo hecha. Es un mapa de España, un poco pequeño, me ha quedado,
y el alumno tendría que ubicar estas provincias. Pues bueno, pues Lugo, pues el alumno va y coloca Lugo en su lugar. Málaga, pues el alumno va y coloca Málaga en su lugar. Badajoz, pues coloca Badajoz en su lugar. Albacete, pues coloca Albacete en su lugar. Zaragoza, me he equivocado, vamos a suponer que Zaragoza lo coloca ahí. Y Burgos, que lo coloca bien, ya está. Le daríamos a enviar y terminar, y sobre el punto, pues el alumno tendría 0,83, le ha quitado la sexta parte porque ha fallado Zaragoza. El problema es que no dice cuáles son las que están correctas ni la que es incorrecta. Ese es el problema que yo le veo. Pero bueno, da bastante juego, sobre todo a cosas de geografía. Y eso es todo en relación con estas dos preguntas.